Buenas, soy Germán Iborra y en este primer trabajo sobre la psicología del deporte voy a destacar 5 artículos y los voy a relacionar con 5 áreas de interés y estudio de la psicología del deporte destacados por Hernández Mendo. El primer área de interés es la aplicada al entrenamiento deportivo, que tiene 4 objetivos fundamentales, como es observar la eficacia de los programas de entrenamiento, ayudar a identificar no solo a los entrenadores, sino también a los deportistas los factores que influyen en su comportamiento, asesor del entrenador sobre sus propias relaciones con los deportistas y de ellos entre sí, y por último, preparar psicológicamente a los deportistas mediante técnicas adecuadas en función del tipo de deporte que practiquen y las peculiaridades de cada deportista. Para este área de interés he escogido un artículo del cubano Francisco García Ucha titulado El entrenador deportivo. En este artículo, García Ucha considera que uno de los problemas más habituales que se le presentan como psicólogo del deporte es colaborar con los entrenadores en la comprensión de sus actitudes en relación con los deportistas y luego cómo evitar que ese tipo de relaciones puedan perjudicar el resultado de la preparación deportiva y el proceso de entrenamiento. Él considera que hay 3 temas que resultan especialmente significativos. Uno es la valoración del deportista por el entrenador, cómo lo valora, la personalidad del entrenador, porque está claro que los entrenadores se distinguen claramente del hombre medio por un gran número de características personológicas, ¿no? Además, sus perfiles de personalidad eran casi idénticos, no al hombre medio, sino a los deportistas seleccionados en los diferentes deportes. Y por último, el entrenador y la psicología del deporte, donde García Ucha considera que los entrenadores es cierto que tienen la posibilidad de lograr muchas ventajas, pero al mismo tiempo también deben de ser conscientes del deterioro y de las desventajas que supone ser entrenador. La segunda área de interés es la aplicada al espectáculo deportivo. Y aquí encontramos 4 objetivos fundamentales, como son mejorar la vistosidad y la emoción del espectáculo deportivo con nuevas normativas y elementos materiales, prevenir accidentes, tumultos y agresiones durante la competición, cosa que poco a poco hoy en día se está cada vez consiguiendo, incrementar la aceptación social del árbitro y del juez deportivo. En algunos deportes como el fútbol esto todavía estamos a mitad camino. Y por último, explicar y prevenir la influencia de los factores sociales que tienen el comportamiento individual y grupal de los seguidores deportivos. Para ello he escogido un artículo de José Rodolfo Oliveto, El vivir en guante, pasión y goce en el hincha, que aquí indaga sobre la personalidad, el posicionamiento, las características, la idiosincrasia del hincha respecto a su propio fantasma, ¿no? En este artículo nos hace una reflexión sobre la personalidad del hincha, cómo es, cómo se define, cómo actúa, pero desde un punto de vista del hincha medio. No se refiere ni al simpatizante ni tampoco al llamado barra brava argentino, ¿vale? Lo que sería un ultra aquí en España o un hooligan en Europa. Considera Rodolfo Oliveto que existe una suerte de discurso común de los hinchas, quienes incondicionalmente defienden los emblemas de su club por encima incluso de los de su propia patria, ¿no? Y empieza todo este comportamiento empieza con un enamoramiento o una idealización y continúa luego un fantasma, ¿no? Es decir, el hincha se hace oír, pero en realidad no escucha. Eh, de este modo, se confirma por parte del hincha la condición de incomprensión y cierta marginalidad respecto al mundo que tiene alrededor. Carga su peso una y otra vez, dándose poco margen para vivir de un modo más tranquilo o menos sufriente. Como bien define este escritor argentino, este es el estatuto de la pasión, o en Europa sería este es el precio a pagar. El tercer área de interés que considero es el de las actividades físico-deportivas
de ocio y tiempo libre, ¿vale? Para ello, establece una serie de objetivos, como son establecer los procedimientos para fomentar la participación deportiva del ciudadano, sin cualidades excepcionales, es decir, el ciudadano medio, planificar unos programas deportivos adecuados para la vejez y luego implementar unas actividades adecuadas para incluidas en diferentes programas sociales, como puede ser delincuencia, drogas, menores en situación de desamparo, riesgo de exclusión social, planificación, estudio y seguimiento de unos programas de actividad física encaminados a propiciar un cambio positivo entre las actitudes de los ciudadanos respecto a la práctica deportiva. Aún hay muchos ciudadanos reacios a la práctica deportiva pese a los efectos beneficiosos y saludables que esto produce. Y por último, mejorar la calidad de vida y de la salud física y mental del ciudadano a través de unas campañas que favorezcan esta práctica. Para ello he escogido el artículo de Antonio Hernández Mendo, que habla la psicosociología del deporte en el ámbito de los programas de actividad física y municipal. En este artículo, Hernández Mendo destaca la importancia de planificar este tipo de actividades, y esta importancia viene determinada por la incrementación de la participación de los ciudadanos. A este tipo de planificación debemos de tener en cuenta varios aspectos, como es el volumen del tiempo libre, es decir, la cantidad de tiempo libre que tiene la gente, la distribución y la estructura de ese tiempo libre, su contenido y el empleo que se hace de él, ¿no? Considera Mendo que los dos puntos más importantes es el volumen y la distribución, es decir, la cantidad de tiempo libre que tenemos para practicar deporte y cómo lo distribuimos. Por lo que se refiere a espacio deportivo, atendiendo a su característica social, él considera cuatro factores como son la permeabilidad, el cierre, la división y la vigilancia. Un aspecto muy importante a destacar por Hernández Mendo es el referido al hacinamiento, ¿no? Existen dos explicaciones teóricas en las investigaciones empíricas sobre el hacinamiento, que son la sobrecarga de estímulos y la interferencia social. Cuanto más se rompan las normas y las expectativas, existirá una mayor posibilidad de aparición de malestar, problemas de adaptación y hacinamiento, que todo ello conllevará a la práctica, al abandono de la práctica deportiva. Un nuevo área de interés que he escogido es la aplicada a las actividades del proceso de socialización y desarrollo. Aquí hay cuatro objetivos fundamentales, que es qué papel van a desarrollar los niños y los adolescentes en el deporte, identificar qué factores propician ese bienestar psicológico y físico a la infancia y a la adolescencia a través de la práctica deportiva, colaborar en el diseño de unos programas de actividad física que faciliten la socialización del deporte y en el deporte. Y por último, muy importante, diseñar programas educativos en el ámbito del deporte infantil y juvenil, ¿no? Para, con todo ello, poder potenciar el aprendizaje de habilidades psicológicas y sociales útiles para la vida. Y todo ello nos llevará a prevenir conductas violentas y delictivas en la adolescencia. Para esta área de interés he escogido el artículo Sensatez y Sentimientos, la última gambeta de Mirko Saric, un artículo un tanto desgarrador que habla sobre el suicidio de un futbolista argentino de 21 años. Un futbolista que lo tenía todo, tenía una carrera muy prometedora, pero sí es cierto que psicológicamente no estaba preparado para las adversidades que pueden ocurrir en esta edad y en este tipo de deportes. En este caso, él tenía una lesión de larga, de larga duración. Este suicidio impactó en toda la opinión pública por la manera en que se produjo y por quién era, ya que jugaba en uno de los clubes llamados grandes de Argentina. Durante todo el tiempo que duró el revuelo por este fallecimiento, todo el mundo solicitaba la presencia de psicólogos en los equipos de fútbol. En este contexto, el club tiene una responsabilidad, ya que es cierto que Mirko Saric se accidentó trabajando, ¿no?, en el club. Y este club no tenía un equipo de profesionales de la salud con una estrategia de prevención para poder haber podido detectar pues la situación en la que se encontraba, la situación personal y psicológica en la que se encontraba el futbolista. Mirko
les recuerdo a todos que detrás del futbolista, mercantilizado y robotizado, se esconde un ser humano y muchas veces pues esto lo olvidamos. Por último, el último área de interés les voy a hablar es la aplicada a la competición deportiva. Hay 6 objetivos fundamentales, como son mejorar los sistemas de observación y de registro de los acontecimientos durante la competición, evaluar los criterios con los que el entrenador introduce cambios técnicos o tácticos, identificar unos factores psicosociales específicos que influyen en el rendimiento de cada deportista, asesorar al entrenador sobre el comportamiento del deportista durante la competición, poner al deportista en una situación de máximo rendimiento y, por supuesto, el aprovechamiento fundamental de los descansos. Para ello he escogido el artículo de Para ello he escogido el test de Toulouse-Pierron aplicado a jugadores de fútbol profesional del club El Porvenir durante los años 96 al 98, elaborado por Darío Mendelssohn. En este artículo considera que la concentración no es únicamente una cuestión de cantidad de trabajo y esfuerzo, sino también de cantidad y de calidad, ¿no? Para concentrarse no simplemente hay que querer, sino que hay que planificarlo conscientemente y hay que trabajarlo, ¿no? Mantener la concentración durante demasiado tiempo conlleva, si no se ha entrenado previamente, conlleva en fatiga, no solo física, sino también mental. Y ello, por supuesto, que reduce de manera notable el rendimiento deportivo. Esta investigación la hizo con 29 jugadores profesionales del club El Porvenir a finales de los años 90 y quería contrastar la capacidad de concentración estructural que está relacionada con el puesto que ocupan en el campo, ¿no? Él distinguió entre porteros, defensas, mediocampistas y delanteros y las conclusiones que sacó es que el grado de concentración estructural de los jugadores es proporcional al grado de responsabilidad defensiva, ya que mientras los porteros y los defensas eh, obtuvieron en este estudio, en este test, un promedio superior al de los mediocampistas y al de los delanteros. De hecho, los porteros tuvieron un promedio de 0,90, los defensas 0,86, los mediocampistas 0,83 y los delanteros tuvieron un promedio de 0,80. Ya está aquí.